Lo que te han contado sobre la supervivencia en la sabana es incompleto. La narrativa clásica sostiene que los depredadores dominan el paisaje mediante la fuerza bruta y una jerarquía de caza predecible. La realidad es una guerra invisible de señales químicas, frecuencias vibratorias y juegos de paciencia que ocurren bajo la superficie de lo que vemos, donde la victoria no siempre la obtiene el más rápido, sino el que mejor comprende la red de información que atraviesa el ecosistema. Es este intercambio de datos, mucho más que el ataque físico, lo que decide el destino de leones, hienas y leopardos. Cada gramo de energía que un depredador consume en la sabana es monitoreado por el entorno mediante un sistema de retroalimentación implacable. La distribución del agua, el ritmo de crecimiento de las gramíneas y el movimiento constante de las manadas de herbívoros generan un mapa de calor dinámico. Quien pierde la capacidad de leer estos cambios sutiles queda excluido del acceso a recursos críticos mucho antes de que el hambre comience a afectar su fisiología. No se trata de una caza, sino de un ejercicio permanente de posicionamiento estratégico en el que el silencio es la herramienta más efectiva de control territorial. Observa cómo un guepardo ajusta su distancia respecto a una zona de abrevadero según la densidad de marcas de orina dejadas por otros depredadores en un radio de varios kilómetros. Es una forma de cartografía olfativa que pocos llegan a comprender a fondo. Aquellos espectadores que valoran estas capas invisibles de la naturaleza suelen dejar su huella comentando qué especie creen que mejor domina este lenguaje de señales, manteniendo vivo el debate sobre la inteligencia en los ecosistemas africanos. Es esta red de pistas la que determina quién comerá mañana y quién simplemente ha dejado de encajar en el equilibrio del sistema. Las leyes que rigen esta guerra invisible están conectadas por tres ejes fundamentales: la gestión de la visibilidad, la economía de las vibraciones y la anticipación de nichos vacíos. Primero, la gestión de la visibilidad es un juego de luces y sombras donde el pelaje no es solo camuflaje, sino una pieza en un mecanismo de engaño visual. Los grandes felinos han optimizado un patrón de movimiento que se solapa con las rachas de viento que agitan las acacias. Esto liga con la economía de las vibraciones, porque cualquier sonido que exceda la frecuencia del entorno alertará a una presa a 500 metros de distancia. Si intentas visualizar cómo este equilibrio dicta la supervivencia, notarás que no hay espacio para el error. Cada rama pisada es una pérdida de valor nutricional en el presupuesto energético del cazador. Cuando los movimientos de los depredadores se sincronizan con las migraciones, surge una danza de predicción donde el instinto es apenas la base. Lo que realmente impera es la memoria ambiental acumulada durante generaciones. Las especies exitosas, como las hienas manchadas, han evolucionado para procesar esta información de manera colectiva, creando un sistema de patrullaje que es básicamente una red neuronal extendida por kilómetros. Si esto te resulta fascinante, quizás sea el momento de demostrar tu apoyo al canal con un pulgar arriba, ayudando a que este tipo de análisis técnico sobre el comportamiento animal llegue a más personas interesadas en la complejidad científica de la sabana. Continuando con la arquitectura de esta guerra, el tercer eje es la ocupación de nichos, o mejor dicho, la capacidad de detectar el abandono de un territorio. En cuanto una coalición de leones se desplaza, se produce un vacío de presión en la zona que los depredadores oportunistas detectan mediante el cambio en la respuesta acústica de las aves de presa. Estas aves actúan como agentes transmisores de datos, pues su comportamiento tras la estela de los felinos proporciona una señal clara de por dónde se mueve el conflicto.
Es una red de espionaje biológico donde nadie es un observador pasivo. Cada criatura es, a la vez, una emisora y una receptora de información sobre la muerte y la vida. La especificidad de los marcadores territoriales es algo que casi ningún material divulgativo te explica, pero es lo que realmente separa a un ejemplar dominante de uno que está al borde de la exclusión. Imagina por un instante a un leopardo joven intentando establecerse cerca de un cauce seco. Si ignora la señal acústica de los insectos que suelen rodear los restos de una presa antigua, ignorará la ubicación de otros depredadores. Perderá la ventaja táctica de la sorpresa y por ende el acceso a la presa, entrando en un ciclo de debilidad física. Esta es la diferencia entre la supervivencia y el descarte, y no se mide en números, sino en la eficiencia con la que el individuo procesa el lenguaje del entorno. Si prestas atención a la forma en que los carnívoros se posicionan contra el horizonte, notarás que raramente lo hacen al azar. Están alineando su silueta con elementos estáticos para anular su propio movimiento ante los ojos de los herbívoros. Muchos confunden esto con una simple cuestión de paciencia, cuando en realidad es una aplicación matemática de la triangulación espacial. La mayoría de los expertos coinciden en que los ejemplares más longevos son aquellos que más tiempo pasan simplemente leyendo la sabana sin realizar ninguna acción física. La escasez de recursos, lejos de ser un fenómeno lineal, es una ola que recorre la sabana de forma caprichosa. La capacidad de un depredador para predecir cuándo el agua se volverá insuficiente obliga a un desplazamiento preventivo. Aquí es donde se libra la parte más cruenta de la guerra invisible, la batalla por las rutas de retirada. Si un grupo de leones bloquea el acceso natural a una cuenca en el momento de mayor sequía, han ganado la partida sin necesidad de entrar en contacto físico con sus competidores. Han bloqueado las líneas de suministro de sus rivales mediante la ocupación estratégica. Es un nivel de ajedrez biológico cuya escala es difícil de comprender para quien no está acostumbrado a observar los ciclos largos del ecosistema. Este intercambio de influencia no se detiene. Se intensifica al caer la noche, cuando el espectro de la luz cambia y con él las reglas de la comunicación no verbal. Mientras que durante el día la vista es el sensor principal, en la oscuridad de la sabana los depredadores sintonizan el oído y el olfato a un nivel de resolución casi sobrenatural. Cualquier cambio en la brisa transporta el aroma de la competencia hacia las fosas nasales, lo que altera inmediatamente la trayectoria de caza programada. Aquel que detecta primero el rastro del otro decide el flujo de la noche. Lo que realmente está en juego es la optimización energética extrema. Cada depredador es una unidad de procesamiento de energía. La guerra invisible es, en última instancia, una auditoría constante. ¿Cuánta energía es necesario invertir para obtener un resultado, comparado con el riesgo de ser interceptado por un superior? Si la balanza se inclina, la retirada es la única opción lógica, y la sabana está llena de estos momentos de rendición técnica donde la lucha no ocurre porque el cálculo de probabilidades ya dictó el ganador. Estos gestos sutiles de abandono de territorio son momentos críticos que pasan desapercibidos para la lente común, pero que definen quién será el depredador alfa en la próxima temporada de lluvias. La gestión del territorio, cuando se observa con detalle, revela una estructura mucho más compleja que el simple dominio territorial por la fuerza bruta. Aquí es donde la mayoría comete el error de reducir la vida salvaje a un juego de colmillos y garras, olvidando que la verdadera supervivencia depende de la capacidad de anticiparse al desplazamiento del otro. Los grandes carnívoros saben, casi por instinto, que encontrarse con un igual a mitad de camino no es un triunfo,
es un error de cálculo logístico. La sofisticación reside en la diplomacia de las distancias, una coreografía donde las señales olfativas actúan como muros invisibles que los animales respetan, aunque no existan barreras físicas. Si prestas atención a la dinámica de los grandes felinos y las hienas, notarás que gran parte de su energía se consume en no chocar. La evitación no es cobardía, es una decisión económica fundamentada. Un depredador que malgasta sus reservas de glucosa en una disputa territorial innecesaria tiene menos margen de maniobra cuando llegue el momento crítico de abatir una presa rápida en un terreno irregular. Por cierto, antes de profundizar en cómo este ahorro energético redefine las jerarquías de la llanura, si te interesa este tipo de análisis técnico sobre la inteligencia biológica, considera dejar un comentario sobre cuál depredador crees que tiene el sistema de detección de presas más eficiente. Es un debate necesario para entender quién domina realmente la sabana. Continuando con este sistema de toma de decisiones, considera el concepto de memoria paisajística. Los individuos más veteranos de la manada no se desplazan al azar. Ellos mantienen un registro mental de los corredores de sombra, los únicos puntos donde el calor del mediodía permite acechar sin ser detectado por las víctimas. La guerra invisible se vuelve feroz aquí. Quien controla la sombra, controla la ruta de acceso al agua. Si una unidad de depredadores consigue interceptar el conocimiento de un corredor de sombra antes que los demás, han ganado una ventaja técnica que puede durar semanas. Esta es una guerra de inteligencia espacial, no de fuerza muscular. La diferencia de rendimiento entre un individuo que conoce profundamente los tiempos de las termoclinas locales y uno que actúa por impulso es abismal, casi de otra categoría. Mientras el impulsivo recorre el terreno sin un objetivo táctico claro, el veterano espera, observa y optimiza el momento exacto. La literatura sobre etología animal suele enfatizar los ataques directos, pero la realidad, esa que casi nadie te cuenta porque requiere meses de observación paciente, es que la inmensa mayoría de las victorias en la sabana ocurren antes del primer paso hacia el ataque. Ocurren en el cerebro del animal, en el mapa de probabilidades que se actualiza a cada segundo según la dirección del viento. Pensemos en el caso de las poblaciones de cánidos salvajes. Su éxito no reside en el tamaño, sino en la sincronización. La guerra invisible que libran contra depredadores más solitarios es una guerra de redundancia. Si un miembro es interceptado o pierde su rastro, la red se reconfigura al instante, casi como si se tratara de un organismo distribuido. Es la antítesis de la rigidez de otros grandes predadores. Esta plasticidad les otorga una resiliencia frente a la adversidad que es frustrante para la competencia, obligando a los rivales a realizar ajustes constantes en sus propias estrategias. Es justamente esta resiliencia lo que obliga a los otros depredadores a ser más creativos. Si buscas entender el motor que impulsa esta evolución constante, debes observar los periodos de penuria. Cuando los recursos disminuyen, el margen de error desaparece y la guerra invisible entra en su fase más técnica. No es el más fuerte quien persiste, sino el más capaz de leer las intenciones del otro incluso antes de que se materialicen en un movimiento físico. La supervivencia es la aplicación de reglas lógicas en un entorno estocástico. La vigilancia es una carga constante. Ningún depredador vive en paz. El estado de alerta forma parte de su fisiología. Observar a un león en descanso no es ver a un animal relajado. Es observar a una entidad procesando continuamente las vibraciones del suelo y los cambios en la frecuencia de las aves alarmistas cercanas. A estas alturas del análisis,
La conexión entre el ruido del ambiente y la respuesta del depredador se vuelve evidente, y es aquí, en la capacidad de filtrar lo irrelevante, donde se definen las líneas invisibles del poder. Para aquellos que observan la naturaleza desde afuera, resulta fascinante notar que muchas de estas interacciones son silenciosas y lentas, casi imperceptibles, pero el peso de sus consecuencias resuena durante meses en el ecosistema. Una decisión de retirada tomada al alba determina qué crías comerán y cuáles no al atardecer. No hay casualidad, solo una serie ininterrumpida de causas y efectos. Si alguien alguna vez te dijo que la vida en la sabana es un caos absoluto, es porque probablemente no estaba prestando suficiente atención a las reglas de compromiso que rigen la convivencia forzada. Al analizar la jerarquía de los depredadores bajo este prisma, se hace evidente que los roles cambian no por la edad, sino por la eficiencia operativa. El que ya no puede mantener el mapa mental actualizado se vuelve vulnerable, se vuelve un blanco, no de un enemigo externo, sino de la propia ineficacia frente al ecosistema que cambió bajo sus pies mientras dormía una siesta demasiado larga. Este es el ciclo biológico sin filtros, una purga constante de los ineficientes para asegurar la supervivencia de los que mantienen la mayor capacidad de procesamiento en el terreno. Nada es estático. Todo fluye hacia un nuevo equilibrio que se romperá mañana mismo con la llegada de una nueva tormenta o la migración de un rebaño. Es una danza que no acepta pausas. La elegancia de este sistema, su precisión matemática, convierte a cada organismo en una pieza de un rompecabezas colosal que nunca termina de armarse por completo. Observar esto es presenciar una forma de inteligencia pura, desprovista de lenguaje, pero cargada de una lógica implacable. La naturaleza no es benevolente ni cruel, simplemente es eficiente hasta el último grado posible de optimización. La presión es constante, el riesgo es infinito. En la oscuridad, todo se reduce a la vibración y el aroma. La guerra es total, invisible, constante. El resultado ya está escrito. Observar el comportamiento de las manadas ante esta presión constante revela una lección que pocas veces se discute en las versiones simplificadas de la naturaleza. La supervivencia no depende de la fuerza bruta, sino de la capacidad de anticipar el patrón oculto. Mientras la mayoría se centra en los colmillos o en la velocidad punta de un felino, los depredadores de élite operan bajo una lógica distinta. La conservación de energía en un sistema donde el margen de error es prácticamente inexistente. Si alguna vez te detuviste a pensar por qué un león puede pasar horas bajo el sol abrasador sin mover un solo músculo, debes entender que no está descansando, está calculando, está registrando el movimiento de las presas, la dirección del viento y la fatiga acumulada de sus rivales. La inmovilidad en este entorno es una ventaja táctica que comunica un control total del tiempo. Si consideras que este nivel de análisis es fascinante, deja tu comentario sobre qué factor crees que define más la victoria en un entorno tan hostil. ¿El sigilo o la coordinación grupal? Avanzar hacia la comprensión de la guerra invisible nos lleva a analizar el concepto de las fronteras. Invisibles. Un depredador no vive en un territorio geográfico definido por líneas trazadas en un mapa, sino en un territorio definido por límites de acceso a los recursos. Existen áreas donde la tensión es máxima porque son puntos de convergencia obligatoria. Imagina un abrevadero al amanecer. El lugar es, en esencia, un punto de congestión. Aquí, la jerarquía no se impone por una confrontación violenta, que resultaría en heridas costosas para ambos lados, sino por la demostración de intenciones. El depredador que domina no es el que más ruge,
sino el que mantiene la posición más estratégica con el menor esfuerzo posible. Esta es la eficiencia en su estado más puro. Un cambio de mirada, una leve postura erguida o incluso una simple alteración en el ritmo de respiración son señales que el resto del ecosistema interpreta de manera inmediata. Es un lenguaje técnico que separa a los expertos de los supervivientes oportunistas. Relacionando esto con la estructura social, conviene notar cómo el fracaso de uno beneficia directamente a la totalidad del ecosistema. La muerte de un depredador anciano o lesionado no es una tragedia, sino una redistribución necesaria de la biomasa. Cuando el sistema descarta al ineficiente, está facilitando que los individuos, en su etapa de mayor potencial genético, tomen posesión del territorio. Esto garantiza que la información de supervivencia, las rutas de caza, los puntos críticos de agua, las técnicas de emboscada, se mantenga optimizada. Si el ecosistema permitiera que los individuos ineficaces ocuparan el espacio, la calidad operativa de toda la población caería drásticamente. Por eso, este proceso de purga es lo que mantiene la sabana funcionando como una máquina de relojería biológica a pesar de los cambios climáticos extremos o las fluctuaciones en las poblaciones de presas. Entender la dinámica de la competencia intraespecífica añade otra capa de complejidad que cambia por completo tu percepción sobre los grandes cazadores. Es común suponer que un grupo de depredadores cooperará indefectiblemente, pero la realidad es una negociación constante de intereses. El individuo con mayor aporte de calorías durante la cacería no es necesariamente el que recibe mayor parte del botín. A veces, el sistema favorece a aquel que asegura el resguardo del grupo frente a amenazas externas. Existe una contabilidad implícita, un libro de registro invisible donde se calculan las contribuciones de cada miembro. Los que no alcanzan el umbral de contribución son marginados de forma sutil, empujados gradualmente hacia los bordes de la manada, donde la protección es menor y el riesgo es, proporcionalmente, mucho más alto. Esta autorregulación interna asegura que nadie se convierta en un peso muerto para la unidad central. Dentro de este complejo ajedrez biológico, cualquier perturbación mínima se expande como una onda en el agua. Supongamos que una especie de presa cambia ligeramente su patrón de movimiento debido a una variación imperceptible en la calidad de los pastizales. Este pequeño cambio obliga a todos los depredadores de la cadena a recalibrar su estrategia en tiempo real. Un depredador que dependía de una ruta específica se ve obligado a gastar reservas energéticas críticas para adaptarse. Si no puede ajustarse, desaparece. Esta interdependencia es la razón por la cual estudiar un solo animal sin estudiar su entorno es un error de perspectiva fundamental. Nadie existe en un vacío. Todo lo que hace un animal tiene consecuencias directas sobre la probabilidad de supervivencia de sus vecinos, incluso de aquellos que se encuentran en el extremo opuesto del espectro de la cadena alimentaria. Considera el papel de las especies que no son depredadores alfa, pero que actúan como vigías permanentes. Su existencia es una respuesta directa a la presión ejercida por los cazadores invisibles. La capacidad de emitir una señal de alarma precisa, que codifica no solo la presencia de un peligro, sino su grado de cercanía y su tipo, es una inversión de energía justificada. Quienes ignoran estas señales o no tienen la capacidad para interpretarlas correctamente, se convierten en los primeros en ser eliminados. Por eso, la evolución ha favorecido a los animales que no solo ven, sino que comprenden lo que el entorno comunica. La información es, con diferencia, el recurso más escaso y valioso de la sabana. Quien tiene mejor acceso a los datos
tiene más probabilidades de despertar mañana. Para quienes buscan profundizar realmente en este complejo entramado, comprender que cada animal es un tomador de decisiones constante cambia la forma de ver estos paisajes. Mientras otras personas ven una pradera tranquila, aquel que presta atención observa una red de tensiones eléctricas. Cada brizna de hierba que se mueve es un dato. Cada cambio de dirección en el viento es una oportunidad perdida o un riesgo evitado. Los que llevan la delantera en este juego son precisamente aquellos que no se dejan distraer por la superficie de las cosas, sino que excavan en las causas profundas que dictan el destino de cada vida. La coherencia de este sistema solo se revela a quienes observan la sabana no como un escenario, sino como un complejo procesador de información donde la moneda de cambio no es el dinero, sino la capacidad de reacción ante la incertidumbre. El lenguaje de la sabana va más allá de un simple chirrido de aviso o un silbido ante la proximidad de un felino. Es un sistema de cifrado dinámico que se reescribe segundo a segundo. Existe una creencia popular que dicta que los herbívoros viven en un estado de miedo perpetuo, sin control, corriendo aleatoriamente cuando el pánico se apodera de la manada. Esa idea es incompleta y le resta valor a la sofisticación biológica que define a este ecosistema. En realidad, lo que presenciamos no es pánico, sino un cálculo preciso de tolerancia al riesgo. Cuando una gacela detecta una sombra alargada en el horizonte, no sale disparada de inmediato. Realiza una evaluación de costes. ¿Es el gasto energético de una huida innecesaria mayor que el beneficio de conservar la energía para forrajear? Esa pausa, que apenas dura una fracción de segundo, es donde se libra la verdadera guerra invisible. La mayoría de los observadores pasan por alto este instante, pero es ahí precisamente donde reside la maestría de la supervivencia. Si esta forma de analizar la jerarquía de las decisiones en la naturaleza resulta tan reveladora como parece, considera dejar un comentario explicando qué especie crees que posee el mecanismo de alerta más eficiente de toda la sabana. Entrelazar los destinos de depredador y presa requiere una arquitectura neuronal diseñada para la anticipación. Pensemos en un hipotético grupo de depredadores que ha perfeccionado la emboscada. No basta con tener garras afiladas o una velocidad punta inigualable. La ventaja competitiva real se encuentra en la capacidad de inducir error en el procesador de datos del oponente. El depredador que sabe explotar el ruido en el entorno, ese viento que mueve el follaje, ese cambio en la dirección de la luz al atardecer, logra que la presa procese información falsa. Cuando un herbívoro es engañado, pierde esa moneda de cambio llamada tiempo, que en el ciclo de vida salvaje es un recurso irrecuperable. La diferencia entre el éxito y el fracaso no se mide en metros, sino en microsegundos de vacilación. Quienes llegan a entender que la sabana funciona mediante esta constante lucha por la pureza de la información, comprenden por qué la evolución premia al estratega sobre el que simplemente posee fuerza bruta. La jerarquía de la información se extiende incluso a las especies que no comparten el mismo nicho ecológico. Imagina por un momento un grupo de aves necrófagas patrullando las térmicas del cielo, observando las sutiles variaciones en el comportamiento de los ungulados. No están esperando una muerte para actuar, están leyendo el lenguaje corporal de la presa para predecir dónde se manifestará la tensión del depredador oculto. Es una lectura de terceros niveles, un análisis de datos distribuido que permite a diferentes especies beneficiarse de las alertas emitidas por sus vecinos. Esta red social invisible es tan densa que un solo error de cálculo por parte de una cebra puede provocar un efecto dominó que altera la rutina de animales a kilómetros de distancia.
Si decides dedicar un minuto a darle un me gusta a este análisis, nos ayudas a mantener la difusión de estos conceptos de ecología profunda, permitiendo que otros curiosos también descubran la complejidad que subyace en lo que parece, a simple vista, una pradera estática. Esta red de comunicaciones está sujeta a una presión evolutiva constante que castiga la redundancia y premia la eficiencia extrema. Un animal que emite señales de alarma falsas de forma recurrente no solo malgasta energía, sino que erosiona la confianza del grupo, poniéndolo en riesgo ante un evento real. La selección natural actúa como un filtro implacable sobre la veracidad de estos mensajes. Solo aquellos sistemas comunicativos que demuestran una correlación directa entre el mensaje y la realidad física del entorno sobreviven durante generaciones. Se vuelve entonces evidente que el destino de cada depredador no está determinado únicamente por su ferocidad, sino por su capacidad para penetrar esta barrera de señales, para hackear el sistema de vigilancia de sus presas sin que éstas logren confirmar la amenaza hasta que es demasiado tarde. Es un juego de espejos en el que la visibilidad total es equivalente a la muerte. Adentrarse en esta dinámica permite comprender que el equilibrio de la sabana no es un estado de paz, sino un estado de tensión máxima contenida. Es un error pensar que el depredador busca siempre el conflicto directo. Al contrario, el depredador más exitoso es aquel que minimiza su rastro, aquel que es capaz de influir en el comportamiento de sus presas simplemente con su presencia implícita. Existe un fenómeno observable donde la mera posibilidad de un depredador cerca obliga a las manadas a evitar zonas de gran riqueza nutricional, empujándolas hacia lugares menos óptimos pero más seguros. Esto no solo afecta la supervivencia individual del herbívoro, sino que modela la vegetación y el flujo de los recursos a nivel geográfico. La influencia de un carnívoro se extiende mucho más allá de su territorio de caza. Se siente en la estructura misma del paisaje y en el ciclo de vida de los pastos. Esta es la escala real del impacto de la guerra invisible. Pocos se detienen a notar que incluso la arquitectura del relieve terrestre, las depresiones y los montículos de termitas actúan como nodos de procesamiento dentro de esta red. Un animal posicionado sobre una eminencia no está descansando simplemente, está ampliando su radio de recopilación de datos, maximizando su alcance visual para filtrar las señales de riesgo. Esta disposición geométrica es fruto de una especialización rigurosa. Quien ignora la importancia de esta posición táctica, quien no comprende por qué ciertos puntos de la sabana poseen un valor estratégico desproporcionado, se expone innecesariamente a fallos catastróficos en su lectura del entorno. La naturaleza no dispone nada al azar. Todo emplazamiento, todo movimiento, toda respuesta es una variable dentro de una ecuación compleja cuya resolución determina noche tras noche, qué individuo seguirá formando parte del tejido vital de la llanura. La resiliencia de este sistema reside precisamente en su adaptabilidad ante la incertidumbre. Cada nueva generación de depredadores y presas debe aprender a interpretar variaciones cada vez más sutiles en la coreografía de sus contrapartes. Si una técnica de acecho se vuelve predecible, pierde su valor, y la presión evolutiva obliga a la especie a innovar. Es por ello que no podemos buscar una solución estática al problema de cómo sobreviven estos animales. No existe un patrón fijo. Lo que hoy es una ventaja táctica, mañana será una vulnerabilidad conocida por todos los habitantes de la sabana. Esta carrera armamentista cognitiva es el verdadero motor del cambio evolutivo y la razón principal por la cual las especies más exitosas son aquellas que poseen, ante todo,
una gran capacidad de aprendizaje y flexibilidad ante situaciones de alta presión que exigen una respuesta inmediata sin posibilidad de ensayo previo. Observar a quietude de uma manada num final de tarde é ver um sistema de vigilância operando em tempo real. O que te disseram sobre presas pastando aleatoriamente, como se estivessem distraídas, está fundamentalmente incompleto. Elas não estão apenas consumindo gramíneas, estão processando vetores de informação. Existe uma rede invisível de sensores biológicos cujas frequências de escaneamento variam conforme a posição do Sol. Quando um antílope eleva a cabeça sem motivo aparente, ele não reagiu a um som, mas a uma discrepância no padrão de movimento das gramíneas a centenas de metros de distância. Se você observar a sincronia desse comportamento, entenderá que a vigilância não é individual. É uma propriedade emergente do grupo. Cada indivíduo dentro dessa massa de corpos funciona como um nó que retroalimenta a rede central. Caso um único animal perceba uma perturbação no fluxo visual do ambiente, a resposta de alarme é transmitida através de uma frequência acústica ou postural que ignora a distância. Entender essa complexidade exige abandonar a ideia de que a predação é um evento isolado ou puramente físico. Na verdade, a caça é, antes de tudo, uma tentativa de quebrar o processamento de dados da presa. Um predador experiente sabe que atacar diretamente é um desperdício de energia. Ele precisa ruir o canal de comunicação do grupo. Como fazer isso? Diminuindo a silhueta, mimetizando os padrões de luz e sombra e mantendo-se fora do cone de visão periférica que é compartilhado coletivamente pelos membros da manada. A vantagem tática muda drasticamente quando um predador consegue isolar um indivíduo específico da periferia, removendo-o da influência do consenso coletivo do grupo. É uma manobra de desinformação. O alvo isolado perde a capacidade de monitorar o horizonte e passa a depender apenas da sua própria percepção limitada, tornando-se, instintivamente, o elo mais fraco da cadeia. Para quem busca entender a dinâmica oculta da sabana, convido você a refletir. Como um grupo consegue manter a coesão perante um perigo que a maioria sequer avistou? Se esta reflexão ressoa com o seu interesse pela estratégia natural, um comentário sobre a sua própria percepção acerca da antecipação animal seria um excelente ponto de partida para aprofundarmos essa análise na nossa discussão comum. Essa comunicação silenciosa não se limita ao campo visual. Olfato e audição funcionam como canais de redundância, processando o ambiente mesmo quando a escuridão reduz o alcance da visão. Pense no caso de um predador tentando se aproximar contra o vento. A corrente de ar age como um sensor, carregando moléculas químicas que delatam a sua presença antes mesmo de qualquer silhueta ser detectada. Muitos animais, tanto presas quanto predadores, ajustam seus caminhos de deslocamento com base exclusivamente na direção das correntes atmosféricas. Isso é uma lógica de fluxo que poucos enxergam de primeira. É uma dança invisível de partículas e vetores. Aqueles que não compreendem a aerodinâmica das trilhas olfativas estão condenados a falhar em cada movimento. O ambiente, em essência, é um mapa de gradientes de risco que apenas os espécimes mais aptos conseguem mapear com precisão. Intercalar períodos de alta atividade com estados de latência é outra estratégia que a maioria ignora. A energia na natureza é um recurso finito e escasso. Gastá-la de forma ineficiente por um segundo é colocar em xeque toda a sobrevivência futura. Por isso, verá predadores imóveis por horas. Eles não estão apenas esperando, estão otimizando sua reserva de glicose enquanto monitoram as flutuações de comportamento das presas distantes. A paciência aqui não é uma virtude moral, é uma ferramenta de sobrevivência matemática.
A diferença entre o sucesso e a fome é a capacidade de reprimir o impulso de atacar até que a probabilidade de captura ultrapasse um limiar crítico, quase sempre definido pelo posicionamento do sol e pela umidade relativa do ar. O timing, que é um conceito tão estudado por estrategistas humanos, é aqui uma regra de vida ou morte regida por milênios de ajuste evolutivo implacável. Essa orquestração é mantida sob uma pressão constante de variabilidade. Se o clima muda, se a umidade cai ou se a densidade de presa se altera, todo o sistema deve recalibrar-se. É fascinante perceber como espécies inteiramente distintas acabam desenvolvendo táticas de caça ou esquiva convergentes, não porque tenham parentesco, mas porque o problema geográfico da sabana impõe limites idênticos a qualquer um que queira subsistir ali. Não há espaço para improviso que não seja embasado em milênios de refinamento genético. O que estamos observando ao examinar a natureza, mais do que animais em cena, é a manifestação física de algoritmos evolutivos testados milhões de vezes na prática. A precisão com que eles operam não é fruto de inteligência no sentido convencional, mas de um refinamento onde cada erro é prontamente eliminado pela seleção de quem sobrevive. É uma máquina de feedback sem pausas, operando num ciclo contínuo, onde os erros de ontem se tornam o combustível para a adaptação de amanhã. Ao notar esses padrões, sua própria visão sobre a natureza se desloca de uma simples observação de comportamentos para um entendimento estrutural. Contudo, essa engrenagem biológica não se isola nos grandes carnívoros. Cada presa que escapa, cada movimento que engana o predador no último milissegundo, força a espécie caçadora a um novo patamar de especialização, reiniciando o ciclo de pressão seletiva. Se você dedicar um momento para observar a complexidade dessa corrida armamentista, perceberá que a aparente calmaria da planície é, na verdade, uma tensão constante, uma vigilância que não dorme, pois qualquer laxismo evolutivo significa a exclusão imediata do gene do indivíduo. É uma arquitetura de alta performance, onde a estagnação é punida com a morte. Você que acompanha essa análise, reflita sobre qual aspecto dessa engenharia de sobrevivência mais te intriga: a precisão do ataque ou a capacidade ininterrupta de resposta da presa. Deixe sua perspectiva nos comentários, pois é o olhar apurado de quem entende que a natureza não é um cenário de fundo, mas um sistema de lógica pura que enriquece essa troca de ideias. O que parece caótico é, em última instância, uma ordem absoluta esculpida pelo tempo. A sabana não tolera o supérfluo. A cada amanhecer, a contagem recomeça. O equilíbrio é a ausência de erro. A vida é a persistência desse esforço.